Bueno, en honor entonces al horario también y a las personas que ya se encuentran presentes, vamos a dar inicio entonces a esta tercera fecha del ciclo de capacitación en docencia clínica, en simulación clínica. Bueno, como ya hemos mencionado antes, este proyecto se desarrolla en el marco de la educación y formación continua de los profesionales de la salud y equipo técnico de los centros de simulación clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud, cuyo tema de esta semana es, ¿cierto?, introducción ya a esta metodología que es el debriefing, ¿cierto? Y también conocer sus tipos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ya de este tercer ciclo es establecer los fundamentos, ¿cierto?, esenciales que van enfocados a la metodología de simulación clínica y también fortalecer las actividades académicas de los centros de simulación clínica de la Facultad de Ciencia de la Salud. En esta oportunidad tenemos como invitada y expositora, ¿cierto?, a la doctora Soledad Armijo, médico, ¿cierto?, del área nuclear en medicina. Ella es instructora de USIN, ¿cierto?, tiene certificación de Healthcare Assessment como instructora en simulación clínica, está a cargo de la dirección del diplomado y magíster enfocado también al área de simulación clínica y también es parte del directorio de la Sociedad Chilena de Simulación. Doctora Soledad, podemos entonces dar inicio cuando usted quiera. Comenzamos ya con su presentación. Hola a todos, yo igual quiero jugar con esa cosa que dice Together Mode solo para curiosear nomás, como cuánta gente hay y cómo se ve. Salimos solo las tres, los demás tienen toda la cámara apagada. Así es. Prendan la cámara para sacar una foto de esa cosa por lo menos, para que parezca que fuimos a algo entretenido. Total, igual nadie va a poner los nombres. Oye, que son poco... A los alumnos usted les dice que prendan la cámara y los alumnos la tienen que prender, así que yo supongo que vamos a hacer lo mismo, para que nos veamos. Oye, que somos niñas. Mira, yo conozco... Está la Valentina Nochetti invitada. Hola, Vale. Ya, ¿somos tan poquitos en serio? ¿O están con el mismo frío inaugural de los alumnos de no prendo la cámara ni a palo porque voy en el auto y todas esas cosas que dicen que hacen cuando en realidad están acostados en la cama con pijama? ¿No? Los alumnos, no ustedes. Los alumnos. Ya, yo voy a hacer esta cuestión de sacar una foto porque encuentro que como choro nunca he trabajado con Teams, así que encuentro que se ve bonita la foto, así que sonrían para la foto. Súper. Ya, listo, salgamos de este juego. Si tampoco hay que insistir tanto en la cuestión, no vinimos a eso. Gracias, Ale. Gracias, Claudia. Gracias a todos por tomarse el tiempo de estar ahí. Me pidió algo difícil la Ale, que era en el fondo hablar como de la introducción del debriefing y eso. Yo preparé una presentación que pensé harto en el fondo cómo abordar, y junto con las dificultades de que uno es nativo de Zoom y no de Teams y larga lista de cosas, el background que yo tengo por defecto es que soy médico, pero por pasión yo soy académico y soy simulador, y lo que quiero hacer es una presentación que desde como la forma la estructuré como un debriefing. Cuando uno mira cómo algunos psicólogos hablan del debriefing, cómo algunos educadores hablan del debriefing, Stuart Manning particularmente, ellos lo resumen en 3 preguntas que en inglés funcionan mejor que en español, y yo por eso mantuve las preguntas y puse las imágenes, ¿no? La pregunta what, ¿qué es el debriefing? ¿Cuál es su origen? ¿Qué hacemos nosotros, los que nos decimos simulacionistas, durante el debriefing? Y lo que preguntó la Ale, ¿no? ¿Cuántas formas hay de hacerlo? Eso en el fondo pienso yo abordarlo en la primera parte, que es el what. La pregunta, so what? Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué lo que hacemos es importante? ¿Cuál es su relevancia? Para mí es el eje central, es lo más importante de hecho. Y la última, que es el now what, que es como desde aquí para dónde seguimos, ¿no? Vendría a ser una analogía de esa última parte en qué te llevas para la casa, pero tiene que ver con cuáles son las siguientes etapas o en qué desafío nos encontramos hoy día, donde particularmente lo que estamos haciendo es tan curioso como estar en las casas y tratando de creer que la cuestión de trabajar por computadores tiene elementos de realidad.
y además nos genera aprendizaje. Entonces, la estructura va a estar en estos tiempos y vamos a notar el cambio de cuando pasamos del what al so what y al know what, pero en esencia un debriefing es eso. ¿Qué hicimos? ¿Y por qué las cosas pasaron así? ¿Y ahora qué aprendimos de esto? Podríamos terminar la charla en este instante, pero no. No. ¿Qué es el debriefing? El debriefing es una instancia en que hay personas que pueden estar, ojalá sentadas, porque a veces uno habla un poco largo, pero hay personas que están conversando distendidas. En esa foto yo estoy ejemplificando solo un co-debriefing, donde abajo a la derecha, desconozco si tengo un puntero, así que estoy ahí, como solo hablando. El docente que está con los bracitos estirados es un co-debriefer mío y todos los demás en la sala son estudiantes en una instancia en que se estaban riendo y entonces yo creo que logramos algo que necesitamos construir dentro del debriefing. ¿Qué dice la Sociedad Internacional de Simulación respecto del debriefing en la versión 2 del diccionario que está disponible en el sitio web de la Sociedad Internacional? Dice primero que es un proceso formal. Eso significa que hay que dejar un espacio para hacerlo, que es colaborativo y que debe ser reflexivo en la simulación. Dice como segunda acepción algo distinto, que es bastante más centrado en los elementos del debriefing. Dice que lo guía un facilitador y que es después de la simulación, pero no se refiere ni a las interacciones entre los que participan, ni a la reflexión. La siguiente definición se refiere a la acción de hacer un debriefing, conducir una sesión con facilitadores y participantes que reexaminan la experiencia y que puedan usar esos aprendizajes en futuras situaciones. La tercera vuelve a hablar de la reflexión. La cuarta, perdón, vuelve a hablar de la reflexión, como habíamos dicho en la primera. Y la última, yo la miré como, es como chistosa, porque en el fondo era explorar con los participantes sus emociones y preguntarse, entre todos los que participan, reflexionar y entregar feedback unos a otros. Y yo no sé qué tanto en el fondo dentro del feedback que ocurre dentro de los debriefing efectivamente se produce entre pares, pero quise mostrar todas las definiciones para poder plasmar algo que quizás algunos intuyen, y es que lo único cierto es que es una interacción entre personas, donde se conversa. Existe una orientación a que esa conversación sea reflexiva, pero hay algunos que la restringen a una facilitación después de la simulación. Entonces podría ser que algunos estemos entendiendo que el debriefing es bastante más superficial que lo que otros, como yo, creemos que debería ser. ¿Cómo partió el debriefing y por qué en el fondo están estas diferencias tan asentadas en lo que hacemos? El debriefing partió en el ámbito militar como una estrategia para modificar las planificaciones del ejército en relación a misiones. Entonces, por ejemplo, mandaban a un grupo de soldados al cerro de la esquina a mirar hacia el horizonte y ver dónde estaban los otros soldados del otro bando, volvían a su campamento, entregaban información y eso se usaba como debriefing de misiones para planificar la emboscada siguiente. Entonces era una acción de utilitarismo básicamente, en que la reflexión no era tan importante, era cuéntame qué hiciste y ahora yo planifico. Fue en esa área, en el año 1983 y probablemente en relación a las guerras en el Medio Oriente, que eran los conflictos bélicos que existían en ese minuto, que Mitchell desarrolló en Estados Unidos, en el ejército americano, el concepto de hacer debriefing para liberar el estrés luego de eventos críticos. Y el debriefing nació ahí. A mí me parece importante decirlo ahora, porque en la simulación clínica estamos moviéndonos hacia esa simulación de zona 4, que es el debriefing del evento clínico real. Y lo estamos haciendo 30 años después de que el origen del debriefing fue justamente ese. Luego de este Critical Incident Stress Debriefing que creó Mitchell empezara a funcionar en el ejército,
Direktov desarrolló esta técnica del debriefing psicológico con la idea de poner la visión europea en el punto, porque son miradas distintas la americana y la europea, pero un poco con el mismo fin, que es tomar a personas que han vivido un evento de estrés postraumático y recapturarlos para que puedan volver a hacer su labor normal. Todo esto muy asociado y muy anclado a labores y excursiones militares. Y la persona que describe en la literatura la primera aplicación y técnica de debriefing hacia la educación y para promover aprendizajes es una psicóloga que se llama Barbara Steinbach, que en 1992 escribió un paper de How to Debrief, que es la primera explicación del debriefing con propósito educativo. Y es desde ese tiempo que Barbara Steinbach hace esta idea de el debriefing es una cosa que se produce en 3 etapas. Primero, lo que pasó, luego, cómo sucedieron las cosas y un poco esto de desmenuzar las acciones para comprenderlas mejor. Y finalmente, ¿qué nos llevamos para la casa? Que es la estructura conservadora de la mayor parte de los debriefings. Aplicado entonces desde el punto de vista militar, primero en el 83 y en el 89, e iniciado en el año 1992 en el ámbito educativo, uno de los primeros debriefings como técnica descrito por Claire en el año 2000 es el debriefing plus delta. Es un debriefing bastante simple, eficiente, corto y que se acerca mucho a la definición de facilito después de la simulación, mucho más que reflexiono después de la simulación. Por ahí por el año 2000 empezó a usarse el debriefing gas que se creó específicamente para los programas de PALS de la American Heart Association por O'Donnell en el Weiser Center, O'Donnell y Frampus, y lo publicaron recién en el 2013 dentro de un libro, pero su origen y su uso data por ahí por el año 2000. El año 2006 es un año en que se pone en un paper que viene a repetirse mucho en todas las formaciones de debriefing, este concepto del debriefing con buen juicio, que lo voy a explicar un poco después a qué se refiere. Y de ahí yo les diría que vino algo así como una necesidad imperiosa de cada uno tiene que inventar su propia forma de hacer debriefing. Y emergieron el debriefing 3D, el 2011, después el debriefing Sharp, el debriefing Team Gains y el debriefing AAR, que es la adaptación del debriefing de la Armada para cuidado en salud, el año 2013. Y el 2015 el debriefing Diamond y el debriefing Pearls. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de verdad que hay muchas formas de hacer debriefing y que en serio uno podría marearse en cuál es una, cuál es otra, y sobre todo también podría marearse en cuál es mejor. La literatura hasta el momento actual no tiene evidencia de que una sea mejor que otra. No hay muchos estudios que comparen la forma de dar debriefing X con la forma de dar debriefing Y. Los estudios se refieren más bien a la percepción de aprendizaje de las personas después del debriefing y no a comparar una técnica con la otra. Y eso es bueno y es malo porque nos lleva un poco a la recomendación de que no importa tanto la técnica que uses, sino más bien que uses bien la técnica que escogiste para realizar tu actividad. Entonces, en términos prácticos, el debriefing es y sigue siendo lo que el año 92 conceptualizó la Barbara Steinbach, que es una conversación que usualmente tiene 3 momentos. Un primer momento que se denomina en algunos casos reacción y en otros casos se denomina descripción, donde suceden 2 hechos fundamentales. El primero es que se descargan emociones, la gente conversa, se ríe cuando la cosa estuvo aceptablemente bien, o la gente llega enojada cuando el escenario fue terrible. Y luego en la fase de reacción el otro elemento es la descripción de los hechos. La segunda etapa es, una vez liberada la tensión y contados los hechos, las personas lo que hacen es
encuadrar la conversación hacia discutir los aspectos positivos y también discutir los aspectos por mejorar, con la idea de fomentar una reflexión crítica, no destructiva, no ácida, sino crítica, que haga consciente las cosas buenas para fortalecerlas y afirmarlas, y que haga visibles las cosas que hay que cambiar para intentar corregirlas o para intentar al menos llevarla a un nivel de visualización mejor. La parte final, que algunos llaman síntesis y otros llaman análisis, es el momento en que los participantes generan propuestas de nuevos cursos de acción o dicen esta cosa de qué nos llevamos para la casa. Nosotros en la Universidad del Desarrollo, con la idea de hacer más simple el acercamiento de las personas a cómo hacer un debriefing cuando estaban partiendo, diseñamos una cosa que se llama el polidíptico de simulación, que es como una especie de ayuda cognitiva parecida a esa que a uno le dan en la AJA con los algoritmos de bradicardia, taquicardia y qué sé yo, un papelito bonito, bien diseñado, que uno se mete en el bolsillo y que te ayuda a recordar cómo deberías abordar el debriefing. Y en ese polidíptico pusimos, además del nombre, una serie de como preguntas tipo para facilitar a que los instructores pudieran ordenar la forma de hacer su interacción con los estudiantes después de la simulación. Nosotros usamos los conceptos de descripción, análisis y aplicación para las fases del debriefing que mencioné en la diapositiva anterior, siendo descripción equivalente a reacción, análisis idéntico a análisis y síntesis equivalente a aplicación. Y las preguntas tipo simplifican de alguna forma lo que un profesor que no sabe de la metodología puede llegar a ejecutar en un momento de inicio de su viaje como instructor de simulación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No pueden abuchear en esta ¿Sí? plataforma? Para que Sí, abucheen. se puede. Por Súper claro. Súper claro. Ya, entonces voy a ir mencionando poquito a poco uno que otro debriefing como para conversar. Y los voy a poner un poco pegados a la cronología. En la cronología, si ustedes quieren después buscar eran 12 los que enumeré, pero los primeros 2 son militares, así que son 10. Si ustedes quieren buscar los 10, allá ustedes. En general, en nuestro equipo damos ciertos elementos de libertad a qué tipo de debriefing utilizar y usamos la premisa de usa bien uno primero antes de aprender otro bien y así en el fondo aumenta tu repositorio de recursos para guiar el debriefing. ¿Cuál enseñamos primero? Enseñamos primero obviamente el plus delta, en que sucede algo curioso porque en la descripción inicial que hizo Claire el 2000 de esta forma de debriefing, no aparecen las 3 fases, pero no aparecen porque el plus delta se refiere mucho a la técnica de ten una pizarra y en una pizarra pon al lado, en un extremo un signo más y en el otro extremo un delta o un signo menos. No había signo delta en las gráficas que usé, por eso puse un menos, pero es mejor poner un delta. Un plus y un delta en 2 columnas en las que uno conversa con los alumnos y dice, ok, ¿atendieron a un paciente que tenía un neumotórax? Sí. ¿Encontraron que saturaba poco? Sí. ¿Le pusieron oxígeno? Sí. ¿Dónde ponemos eso? En el plus. Perfecto. Ya. Atendieron a ese mismo paciente y después de ponerle el oxígeno se quedaron con la idea de que como se había pegado en la cabeza, además había que intubarlo, ¿cierto? Sí. Ya. Intubar a un paciente que tiene un Glasgow bajo, ¿está bien o está mal? No, creemos que está bien. Y el instructor debe en ese minuto decidir dónde lo pone, si está bien o está mal. Yo lo voy a dejar en suspenso. Porque el tercer punto es, bueno, intubaron al paciente y cuando lo intubaron agarraron el ambú y terminaron de generar un neumotórax que ya venía camino a atención solo por el hecho de que no auscultaron antes de tomar esa decisión. Entonces, uno pone en la pizarra visiblemente lo que se considera positivo y lo que se considera negativo
desde la perspectiva de los participantes, pero mucho desde la perspectiva del tutor de, ojo que esto es un punto crítico y hay que mirarlo. Es una forma que a los tutores que están recién partiendo les encanta, sobre todo si las simulaciones tienen harto que ver con procedimientos y con protocolos. Hacer plus delta en escenarios de RCP es como tirar y abrazarse, porque ahí hay una norma que seguir, entonces es bien claro que es plus y que no. Uno de los peligros del plus delta es que los estudiantes se sientan muy castigados y que el clima se rompa, porque perciben que se les está acentuando mucho la retroalimentación negativa. El otro peligro es que solo se centre la conversación en cosas claramente visibles respecto de una norma y entonces que el debriefing se transforme en algo muy poco reflexivo. Cualquiera de esas dos cosas dependen de cómo el instructor lleve y maneje la conversación. En tiempos COVID y con simulación a distancia, es bastante fácil, después de hacer un escenario, compartir un PowerPoint en el que uno va escribiendo o compartir una pizarra en la que uno va escribiendo y fijar la atención hacia esta modalidad de plus delta, que yo creo que es el gran punto a favor que tiene. Fija mucho la atención de los participantes y al final de la simulación existe una tendencia de los alumnos a sacarle una foto porque eso es como el apunte de la simulación. Yo estoy convencida de que nunca ven esas fotos. Es como cuando uno saca fotos de las diapositivas en los congresos y no sé si ustedes tienen una acumulación de cosas que después votan todas. ¿No? ¿Soy la única que hace eso? Yo también. Yo también. Porque en el fondo el escribir en la pizarra lo que te genera es un medio que calma tu ansiedad de, no quiero que se me olvide, pero la verdad es que en el debriefing lo que uno retiene luego de la conversación es bien poco, por lo tanto la forma de guiarlo y orientarlo finalmente sigue siendo la esencia. ¿Cuál es el segundo tipo de debriefing que es bien fácil de encontrar? Porque de hecho como partió por el año 2000 y se asentó dentro de la AJA, inconscientemente y sin saber qué es lo que están haciendo, muchos de los instructores AJA con más experiencia, para no decir antiguos, ha usado por años. Y es un debriefing que es bien informativo y que no es tan colaborador. ¿Se acuerdan que en la definición había esto como de varios conversando? En el GAS, la forma de partir es, ya, Daniela, que llegó recién. Daniela, tú eres el líder, entonces cuéntame qué pasó, ¿sí? El instructor escucha activamente a los participantes, cierto, pero él guía a quien le va a preguntar y parte estructuradamente desde el líder porque es un debriefing que se hizo para RCP. Por lo tanto, está pensado para que el liderazgo, el que va conduciendo la acción sea el más interrogado. Es bien interrogativa esta forma de debriefing. Entonces, después de interrogar al líder, así como ponerle un foco en la cara y contéstame, dime, estoy caricaturizando, sí. Se le pregunta al resto del equipo, ¿algo más que quieran aclarar? Eso es bueno y es malo. Es malo porque no promueve la participación, pero fíjense que es bueno porque uno no gasta tanto tiempo en la descripción y deja el rato del debriefing para el análisis. Entonces, una forma de abordarlo puede ser, uno de ustedes cualquiera, reláteme paso a paso de qué se trató. Se trató de A, B, C, D, E, perfecto, yo estoy de acuerdo. ¿Todos los demás están de acuerdo? Sí, ok. Analicemos entonces todo lo que ocurrió. Y en ese minuto uno empieza a revisar con mayor profundidad todo el proceso y se apoya en registros precisos de los eventos que el instructor tiene en una pauta. Porque la pauta AJA, el instructor la tiene que ir llenando. Y al final se cierra la conversación con los puntos que dentro de la pauta habría que corregir. Es un debriefing que más que estar centrado en la reflexión, está centrado en la información y en el cumplimiento de los protocolos. Y por tanto, es harto bueno para hacer que grandes cantidades de personas se apropien de una norma y que se la lleven para la casa para poder utilizarla. Ese es el debriefing GAS. Después viene nuestro famosísimo debriefing con buen juicio, que yo estoy segura que muchos han escuchado. Y voy a partir hablando de un supuesto, que es que
en el cual en el fondo el debriefing con buen juicio se asienta para decir por qué proponemos esta forma diferente de abordar la conversación. El debriefing con buen juicio sostiene que dado que en los escenarios los alumnos hacen cualquier cosa, yo he tenido alumnos que con una hipoglicemia han puesto insulina para que ustedes se mueran del espanto. Una sola vez me pasó eso, sí, para que estemos tranquilos también. No son todos los profesionales los de la salud los que tienen eso como errores críticos. Pero yo en ese escenario vi, chuta, le puso insulina, horror, abrí los ojos más grandes del mundo probablemente, y vi una acción que era crítica y eso me provocó una reacción de espanto. Yo creo que en ese minuto yo odié al alumno y le debo haber puesto 50 calificativos,